¿Qué piensas? ¿Nada? ¿Que se va a acabar el mundo? ¿Qué más? Pues podemos decir lo que pensamos. ¿Qué piensan? El reino de los cielos está cerca. Que Dios está por venir. ¿Qué más? A ver, los de atrás. No crean que porque están allá no les voy a preguntar. A ver. ¿Qué piensan? Nadie quiere decir. Bueno, nuestro Papa Francisco, cuando estaba yo orando y discerniendo, ¿verdad?, sobre qué era lo que el Señor deseaba que hablara, cuando me dijeron que me tocaba dar la enseñanza de la asamblea, orando y discerniendo, ¿verdad? Y en eso escucho al Papa Francisco en el Ángelus, el decir, y que Jesús solo una cosa le pidió a los discípulos. Dice, lo voy a leer para que. Dice, al enviarles, les pide que anuncien una sola cosa, ir proclamando que el reino de los cielos está cerca. Dije yo, wow, como que de repente suele a uno pasar, ¿verdad? Dije yo, claro. ¿Ustedes creen que haga falta que gritemos que el reino de los cielos está cerca? ¿Creen que haga falta? Sí. Sí, mucha falta que hace, ¿verdad? Porque vemos tanta gente desorientada. Ustedes no, ¿verdad que no? Tanta gente desorientada, ¿verdad? Con depresión, con ansiedad, buscando y no encuentran nada. Pero vamos a ver primero, porque mismo Jesús comenzó su predicación diciendo esto. Dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso está en Mateo 4:17. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El Papa Francisco nos dice, el reino de Dios, es decir, su señorío de amor, se ha hecho cercano. Viene en medio de nosotros. Dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Después también los fariseos le preguntaban, ¿cuándo llegará el reino de Dios? ¿Cuándo llegará, verdad? Y él respondió, el reino de Dios no está sujeto a cálculos. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Palabra de Dios. Eso fue en Lucas 20:21. Dice, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Qué está diciendo? Ya está. Si yo les digo, si ustedes preguntan, ¿va a venir Pati a la asamblea? Y yo les digo, ya está entre ustedes, porque ya estoy aquí. Entonces Jesús está entre nosotros. Está Él es el reino de los cielos. Él es el reino de los cielos. No tenemos que esperar al final
es porque a veces no entendemos qué es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Él es el que está ya entre nosotros, está entre nosotros. Y eso es lo que el Papa Francisco nos exhorta, a que lo recordemos, a que sigamos diciendo el reino de los cielos está cerca, está con nosotros. Dice él, y esta no es una noticia entre las otras noticias, sino la realidad fundamental de la vida, la cercanía de Dios, la cercanía de Jesús. O sea, Jesús está tan cerca de nosotros. Él es el reino de los cielos. Él esta tarde, igual que como podemos leer en la palabra de Dios, en esta tarde Él va a mostrar esos signos. Es más, cada tarde que nosotros venimos aquí, Él muestra signos. Lo que Él hace, las sanación espiritual, la sanación física, que nos hace sentir su presencia, son signos, son señales que nos dicen, aquí estoy, yo soy el reino, yo soy el reino. Podríamos pensar a veces que tener suficiente dinero, eso ya va a ser la felicidad. Porque estamos buscando, pero podemos ver, por ejemplo, en nuestros hermanos, los que fueron a ver el Titanic. ¿Sí vieron esa noticia? ¿Verdad? Ellos pues tenían dinero. Entonces ahí podemos ver que aún siendo millonarios tenían ese vacío, esa necesidad de experiencias nuevas. O sea, que no nos enfoquemos en que al tener o ser millonarios vamos a estar ahora sí que viviendo el reino, porque ahí lo vemos que no. Y podemos llegar a confiar tanto en la ciencia, que se nos olvida que puede fallar, ¿verdad que sí? Eso fue lo que pasó ahí. Entonces, mis hermanos, yo quiero tocar hoy, hablando de la ciencia, sobre lo que es la inteligencia artificial. ¿Han escuchado hablar de eso? La inteligencia artificial hace referencia a sistemas informáticos que buscan imitar la función humana a través de máquinas, procesadoras. El objetivo es realizar las tareas de procesamiento y análisis de datos, pero enfoquémonos en imitar la función humana. Imitar la función humana. ¿Qué tiene que ver esto con el reino de Dios? ¿Verdad? Que hay una preocupación. Yo cuando empecé a ver en la televisión que la inteligencia artificial, y me puse a buscar, pues, ¿qué es esto, verdad? Nosotros tenemos que estar atentos, listos, qué es lo que nos están ofreciendo, vendiendo, ¿verdad? Tenemos que estar atentos. ¿Qué pasaría? Entonces, la preocupación es de que
podemos usar para mal. Entonces, este aparatito que tengo aquí en mi mano, el teléfono, nos puede aislar, nos puede apartar, separar del reino de Dios. ¿Quién dijimos que es el reino? Jesús. Jesús es el reino de Dios. Entonces, si yo paso horas y horas en este aparato, me aparto, porque en vez de dirigirme al que está cerca, porque el Hijo está cerca, ¿verdad? Hijo está entre ustedes. Que esté donde yo esté, Él está conmigo. Él está conmigo. Entonces, pero si yo estoy metida en el teléfono y no dirijo una oración, es más, ni siquiera los saludo. Buenos días, Jesús, ¿cómo amaneciste? ¿Quién saluda al Señor cuando se despierta? Gloria a Dios. Bueno, o sea, empezar esa comunicación con Él. Entonces, me puedo apartar del reino y me puedo apartar de mi familia. ¿Verdad que sí? Porque podemos estar en la sala, pero cada quien con su teléfono. ¿Eso es unidad? No es unidad. Entonces, a lo que voy es de que puede servir para bien porque tú buscas información y la encuentras rapidísimo, pero te puede alejar. Entonces, que tengamos cuidado con lo que nos está ofreciendo la inteligencia artificial, que el teléfono es parte de esta inteligencia artificial. Como les decía, el padre Jordán decía, viene peor, porque van a sacar robots de que este es tu amigo y te va a hacer que tú sientas la necesidad de hablar con ese amigo, que tú vas a tener esa necesidad. Y mientras tú estás hablando con ese amigo, ¿de quién te estás alejando? Del reino de Dios, ¿verdad? Que está entre nosotros. Entonces, mis hermanos, vamos a ponernos bien inteligentes, porque esto se llama un teléfono inteligente, pero nosotros somos más inteligentes que un teléfono. Nosotros vamos a usar esta inteligencia, cuándo usarlo, cuándo no usarlo. Porque, mis hermanos, ¿qué estamos viendo? Decía el padre Jordán, zombies. ¿Verdad? Que todos enfrente de una pantalla. ¿Qué onda con los videojuegos? Que hacen su avatar, que hablan con los monos, que los monos les contestan. De verdad. ¿Por qué? Está bien un rato para la distracción, un rato. Pero no olvidarnos de que el reino de los cielos está cerca. Y atentos de que no nos sintamos que este aparato o que algo más nuevo que saquen vale más que nosotros. Porque ¿quién lo inventó? El hombre. Entonces, nos deslumbramos, se puede decir, con las invenciones del hombre, pero nos olvidamos del hombre. O sea, nos enfocamos en esa invención. Entonces, ahí es donde está la preocupación de que todo lo que nos ofrece va a ser limitado. Y todo fue creado por el hombre, o sea, por nosotros. Que no nos sintamos menos que lo que inventan. Nosotros somos hijos especiales de Dios. Amén. Dice el Papa Francisco, dice, de hecho, si el Dios de los cielos está cerca, nosotros no estamos solos en la tierra. Y en las dificultades tampoco perdamos la fe.
Padre es que te conoce, te ama, te toma de la mano, dice el Papa. ¿Quién de aquí tiene niños, nietos, que los llevan a cortar el pelo? Bueno, el otra vez no, con quien sea, pero el punto es que muchas de las veces los niños tienen miedo, ¿verdad? De que les corten el pelo, lloran. Y el otra vez me llevaron a un niño y tenía miedo y empezó a llorar. Entonces le empecé a explicar, pero de todas maneras él lloraba. Entonces hasta que fue su papá y lo toma de la mano. Lo toma de la mano y el niño se calma. El niño se calma. Todavía no quería que le tocáramos el pelo, pero él se calmó. O sea, le dio la mano y se dejó cortar el pelo. Entonces le dije yo al Señor, ¿saben? Esto que acaba de pasar es como el reino de los cielos. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque Dios así está con nosotros. En momentos que nosotros tenemos miedo, algo que no nos gusta, que nos está pasando, ¿verdad? Pero Él está ahí, Él te toma de la mano. Esa situación que estés pasando, Él te toma de la mano. Y me hizo recordar de cuando mi hermana falleció, ya cuando ya son como las 3 de la mañana, ya la estaban velando, y me dice mi hermana, pues ya vamos a acostarnos. Ella allá un rato, me dice. Ya me andaba acostando yo, y le dije al Señor, Señor, yo no voy a poder con este dolor. ¿Quiénes han perdido un ser querido? ¿Verdad? ¿Cómo se siente, verdad? Que parece que el corazón se hace una pasita, viejito. Ese dolor que está ahí clavado, ¿verdad? Entonces le dije al Señor, yo no voy a poder ver este dolor, Señor. Yo no voy a poder. Me acosté, pero clarito sentí su mano en mi hombro. Clarito, clarito. Y yo lo que hice fue así como que abandonarme, ¿verdad? Dije, el reino de Dios está conmigo. Jesús está conmigo. Me quedé dormida. De rato desperté y todavía sentía la mano, de verdad. Todavía sentía la mano. Y empecé a llorar. Ya eran como sentimientos encontrados, ¿verdad? Por lo de mi hermana. Porque dije, aunque yo estoy dormida, Él está ahí conmigo, cuidándome. Fue un momento tan hermoso, tan tierno, y no es solamente conmigo, es contigo también. En lo que estés pasando, Él tiene su mano ahí contigo. Él te toma, Él está ahí contigo. Me volví a dormir. Y ya que me desperté en la mañana, el dolor que sentía ya no estaba. O sea, era como normal. Ese dolor que había sentido cuando la noticia de mi hermana, ya no estaba ese dolor. Entonces Él sanó mi dolor. Y Él puede sanar el tuyo también. ¿Quién lo cree? Entonces ahí podemos ver que el reino de los cielos está cerca. Está entre nosotros, está con nosotros. Dice el Papa Francisco, aunque andes en senderos difíciles, también cuando te caes y te cuesta levantarte y retomar el camino, el Señor está ahí contigo. Dice, es más, a menudo cuando pasas por momentos difíciles, cuando eres más débil, Él está contigo. Es verdad, mis hermanos.
de que cuando Él venga, cuando sea la segunda venida, ya va a ser la plenitud de su reino. Si nosotros no comprendemos eso, vamos a ser ahora sí cristianos con cara de vinagre, dice el Papa. ¿Verdad? Vamos a andar ahí todos amarrados. Vamos a misa. Decía la Madre Angélica: ¿ustedes quieren ver gente enojada? Vayan a misa. Cuando sale la gente, ¿cómo se pelea? ¿Cómo se pelea? Entonces, mis hermanos, no podemos hacer eso, ¿verdad? Porque nosotros, que somos cristianos, debemos de dar ese ejemplo de que el reino de los cielos ya está presente, ya está entre nosotros. Y para aclarar esa duda, ¿verdad?, de que me hizo esta muchacha, ¿verdad? Dice, pues si así vamos a estar siempre enfermos, con todas las dificultades, pues entonces, como, ¿para qué voy a misa? ¿Para qué lucho, pues? O sea, como que no hay sentido. Le digo, no. Y esto el Catecismo de la Iglesia nos lo explica. En el numeral 671 nos dice: el reino de Cristo presente ya en su Iglesia, sin embargo, no está todavía acabado, con gran poder y gloria, con el advenimiento del Rey a la tierra. O sea, dice, no está todavía acabado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo estoy haciendo el baño de mi casa, todavía no está puesta la regadera, alguien lo está haciendo. No está puesta la regadera, no está puesto,
definitivo, o sea, todavía no está a plenitud el reino. Dice, Cristo afirmó antes de su ascensión, que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel, que según los profetas debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. El pueblo de Israel, yo creo que al igual que nosotros, eso es lo que esperamos, ¿verdad? Un mundo de paz, un mundo de amor, un mundo de justicia. Pero eso va a ser hasta su segunda venida. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Para que no se crean, no dejen que los engañen, ¿verdad? Nadie sabe cuándo. Porque los discípulos le preguntaron a Jesús, cuando él resucitó, ¿verdad? Le dicen, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino? ¿Es ahora, Señor? Así como que, ándale, porque mira que ya nos andan persiguiendo, ¿verdad? O sea, ellos también ya querían que él restableciera el reino. Y él les contestó, no les corresponde a ustedes conocer los plazos y los pasos que solamente el Padre tiene autoridad para decir. Solamente el Padre sabe cuándo va a ser esa segunda venida. Pero lo que nosotros no debemos de perder la fe, la esperanza, porque a veces nos sumimos en esas dificultades, en esos problemas, en andar buscando, en andar desesperados, que nos olvidamos de esa promesa de su regreso, de que Él viene y de que va a ser ese mundo de justicia, de paz, de amor, va a ser. No lo sabemos cuándo, pero nosotros tenemos esa promesa. Como cristianos, esa es nuestra esperanza, que a pesar de lo que estemos pasando, ese sufrimiento tiene redención, nos decía el Papa Juan Pablo II. O sea, no es en vano. Y no estamos solos. Él está con nosotros. Nos dice, ahorita lo que leí fue el catecismo del punto 672, de que Cristo afirmó antes de la ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino. Porque miren, cuando uno empieza, o aunque andemos ya en el camino, ¿verdad? Siguiendo a Jesús, nos puede entrar ese desánimo. Y hay gente que piensa que porque andamos en el camino de Dios, ya no te va a pasar nada. Ya. Estás viviendo el reino a su plenitud. Y no quieres que te pase nada, ¿no? Eso no va a pasar porque todavía no está a su plenitud. El reino de Dios está con nosotros, pero no está a su plenitud. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿O los estoy enredando más? ¿Sí? Entonces, ok, viene la segunda venida. ¿Y yo qué tengo que hacer? Nada, nomás esperar que venga. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué dijo Jesús cuando empezó su predicación? ¿Qué les dije? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? También San Pablo nos dice en Efesios 5, 16, 15. Así pues, mirad atentamente cómo vivís, que no sean como imprudentes, sino como prudentes.
ser chivos, ¿verdad? Porque a las ovejas les va a decir, vengan, benditos de mi Padre, ahora sí vengan, esto es lo que les espera, esto es. Pero para